Vamos a hablar con Pablo Berkovich, es director de la consultora Marca Pyme. Hicieron ellos un análisis, ¿no?, sobre los industriales, en realidad tienen el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos, el IPA, que emitió un informe para alertar que si se mantienen las actuales políticas económicas, este año podrían cerrar más de 10.000 pequeñas y medianas empresas. Es realmente, leer este informe es absolutamente alarmante y tenemos a uno de los autores del informe que está en línea. ¿Cómo estás, Pablo? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? Un gusto saludarte. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. Bueno, contame un poco cómo se hace este informe y en base a qué llegan a esta conclusión. Mira, ahora vamos a hablar un poquito de metodología, pero lo cierto es que la industria argentina es la elegida, te diría, del gobierno para protagonizar este escenario de depresión. Si bien vemos, de hecho, algunos números que van subiendo del EMA, es decir, de la actividad, obviamente eso está dado por temas vinculados al agro, a la minería y actividad primaria, cuando vemos, bueno, estos son números públicos, está 14,2% por debajo de 2023 el nivel de actividad de la industria, la capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada de la industria está un poquito por arriba del 50%, es decir, una de cada dos máquinas de las fábricas argentinas están apagadas. Sí, sí. Esto justamente hace que se genere una pérdida de empleo realmente muy severa, y nosotros lo que estuvimos justamente analizando es la elasticidad que hay, es decir, la relación que hay entre la caída del PBI, que está proyectada para este año, y la pérdida de empleo y de empresas. Por eso son números bastante contundentes, teniendo en cuenta que la elasticidad de este año va a ser positiva, es decir, la relación entre el PBI y la pérdida de empleo y la pérdida de empresas va a ser positiva. Vos muchas veces tenés que cae el PBI, por ejemplo, en la pandemia pasó exactamente eso, pasó en todos los países del mundo, que cae el PBI, pero no te cae tanto el empleo o las empresas, de hecho, porque hay política productiva o política activa de parte del Estado, ¿no? Sí, sí, que hay ayuda estatal, como fue, digamos, lo que pasó en la pandemia. Exactamente, entonces en base a eso nosotros estuvimos analizando, primero estuvimos hablando con decenas y decenas de empresas, sacamos de hecho en el informe que hicimos para Industriales Pymes Argentinos, que dirige Daniel Rosato, sacamos también testimonios de empresas al final, hicimos un muestreo, hablamos con muchas empresas, pero contamos el caso de 4 que además hay que decir que están aterradas, no quieren salir a hablar con nombre y apellido, porque están aterradas por el nivel de violencia que está habiendo en redes. Desde el gobierno obviamente eso se fogonea bastante, entonces hay empresas que te dicen, que nos dijeron directamente que bueno, si se meten con artistas de renombre y se meten con políticos de renombre, ¿cómo no se van a meter con nosotros? Claro, imagínate lo que nos pueden hacer a nosotros. No, eso desde ya. Ahora, la verdad que lo que estás viendo vos, yo siempre digo que en realidad si uno hace un análisis económico de lo que viene pasando en la Argentina en los últimos 50 años, claramente lo que hubo fue 3 momentos claros de lo que se llama industricidio. El primero, obviamente, durante la década del 70 con la dictadura, que el famoso DM2 afuera, ¿no? De la gente yéndose a Miami, trayendo y qué sé yo. El segundo en la década del 90, que la viví en carne propia y en primera fila porque empezaba a ser periodista y obviamente Menem era presidente. Y la tercera claramente empieza a ser esta. Mira, nosotros estamos previendo justamente la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo formales. Se cortó, ¿no? Sí. Se cortó absolutamente, como si se hubiera quedado. Sí, es impresionante, digamos, todas las previsiones que se están haciendo respecto a el tema industrial específicamente. Es letal. Pero también pasa lo que decía recién Pablo Berkovich. O sea, todavía, porque como todo es muy reciente, al industrial y al empresario le da pánico salir a los gritos, porque obviamente tema represalias, ¿no? Entonces, también el tema. Volvemos, Pablo, no empezaste a decir la cifra y ahí te quedaste, se cortó por Bien, completo. No, se cortó justo, estaba diciendo justamente que estamos previendo para este año más de 200.000 puestos de trabajo perdidos en el sector, solamente en el sector formal, solamente en el sector formal
asalariado, estamos previendo más de 200.000 puestos de trabajo que se van a perder y más de 10.000, de hecho, la estimación son 12.000 empresas pymes menos, cuando, acuérdense lo que pasó en todo el gobierno de Macri, en los 4 años de Macri, perdimos 25.000 pymes. Entonces, eso del lo mismo pero más rápido, que era el sueño dorado de Macri, lo estamos viviendo ahora. Estamos viviendo que en solamente un año vamos a tener la mitad de la pérdida de empresas de los 4 años de Mauricio Macri. Y también en términos de desocupación, el gobierno anterior se fue con, es cierto, hay que decirlo, con un poder adquisitivo de los salarios bajísimo, que obviamente fue uno de los factores que hizo que perdieran las elecciones. Pero eso desde ya. Pero la desocupación estaba en el 5.7%, que es una desocupación bajísima, que fue la desocupación más baja de los últimos 36 años. Y sí, fíjate que hoy España tiene el 11%. España. Claro, pero ojo con esas cosas, porque recién vos muy bien nombraste el periodo de la convertibilidad, el menemismo. Y nosotros, se sentía orgulloso el gobierno de decir 5.7%, de vuelta un número muy bajo, pero antes de la convertibilidad, nosotros tuvimos pisos de desocupación que estaban abajo del 3, 2%, Total. Y nunca, ni en los mejores momentos después de la convertibilidad, se logró recuperar esos pisos. Entonces, fíjate en los daños estructurales que te genera para siempre un periodo como este. Queda clarísimo. Exacto. Pero además hay algo que también, digamos, hay que señalarlo. Lo que está pasando en el gobierno de Milei es que todo es más o menos parecido a lo que ya vivimos, pero más rápido. Esa es la sensación que yo tengo. Todo es más o menos lo mismo, pero más rápido. Es decir, con todo lo que ha sucedido, por ejemplo, para que Menem, con la convertibilidad y con el parate económico en este sentido que se generó y se logró, tardó 5 años tardó en desmantelarse de alguna u otra manera. O sea, fue a lo largo del tiempo. Esto está haciendo todo trágicamente rápido. Esto es lo que se está viendo. Para que lo veas en números, ese pasaje del 5,7 en el último trimestre en materia de desocupación de 2023 a 7,7 en el primer trimestre de este año, fíjate que solamente estoy diciendo el primer trimestre. Yo creo que hoy todavía no salieron los números, pero estamos previendo que hoy ya estemos en 2 dígitos de desocupación, pero el pasaje del último trimestre del año pasado al primer trimestre de este año fue el aumento intertrimestral más grande desde que se inventó la serie. Total. Solo superada en pandemia en el 2020, que eso pasó en todos los países del mundo. Pero es una aceleración. ¿Entendieron esto, no? Es decir, desde que la serie en que se mide, digamos, la desocupación, que es una serie que se mide trimestralmente por datos oficiales del INDEC, desde que se empezó a registrar, la primera vez en donde el salto cualitativo es tan grande fue del último trimestre del año pasado al primero de este. Es la primera vez que se hace todo tan rápido. Te digo algo más grave todavía. ¿Sabés? Cuando hablamos con las empresas, con las pymes sobre todo, lo que nos dicen es, lo último que quiero, o sea, mi última reserva es despedir. O sea, están haciendo humano. Todo lo posible, todos los esfuerzos de las pymes, Pablo, están en no despedir. Pero esto tiene una razón de ser. Tiene 2 razones. Una loable y la otra no tanto. O ninguna de las dos tanto. La primera tiene que ver con que hoy, quieras o no, la mano de obra es barata. Los sueldos son baratos. Entonces, digamos, ¿para qué vas a despedir si la verdad no te cuesta tanto andar pagando el sueldo? Antes los sueldos para una es menor que la tributaria, por ejemplo. Antes, para una pyme, el 50% de lo que gastaba, digamos, eran los salarios. Ahora llegaron a ser el 30%. Esto te lo digo porque hablo con pymes. Yo no soy economista, Pablo, te lo quiero aclarar, pero amo los números y yo miro los números. Y hoy, para una pyme, los sueldos son el 30% de todo lo que tiene que pagar de distintas cosas. Y el segundo tema tiene que ver, y esto sí ya es más loable, es que en general, cuando vos montás una industria no es un comercio, que abrís una cortina, contratás a alguien que te atienda, que yo sé cuánto y más o menos. No. Una
una pyme implica el desarrollo de un producto, el que a un empleado le enseñes específicamente a manejar una línea determinada de trabajo. Entonces es un montón de tiempo que vos le aportás a ese empleado para que ese empleado, por ende, trabaje lo mejor posible y te rinda mayor plusvalía, como dirían mis profesores de marxismo del secundario. Es exactamente así como vos decís, Nancy. Te sumo algo, que es que nosotros eso no lo tuvimos en cuenta porque no queríamos falsear números para nada, pero lo que vemos es que si atajaron tanto a los trabajadores y no echaron, y lo último que quieren hacer es echar a los trabajadores por las razones que vos bien dijiste, estimamos que la aceleración de los despidos en las pymes puede llegar a ser brutal. Claro. ¿Por qué? Porque cuando te empieza a ir realmente y verdaderamente muy mal y ya no podés atajar eso, claro, no tenés otra. Entonces lo vas a tener que hacer. Eso queda clarísimo. Pablo, muchísimas gracias y estaremos en contacto seguramente, ¿eh? Te mando un beso grande. Cuando Pablo quieras, Berkovich, director de la consultora Marca Pyme. Radio 10.